Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque ella es pan para nuestro espíritu, Señor, y tú no dejas con hambre a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu pueblo aquí redimido, que se reúne para exaltarte, Señor, y gracias porque tú tienes palabras para ellos. Te pido que me uses, que Cristo pueda ser exaltado, Señor, que mis hermanos puedan ser edificados, fortalecidos en su fe. Y pues gracias por este tiempo, Señor. Queremos ponerlo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Voy a pedirle que abran sus Biblias, hermanos, en Primera de Pedro. Si me ven un poco inquieto, hermanos, es que no estoy acostumbrado a predicar con este chicharito. Estoy acostumbrado a andar con el micrófono y bueno, pero me dicen que usando el micrófono a veces no me escuchan porque lo bajo, lo subo y bueno, hoy me castigaron. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1. Esta epístola, hermanos, es una epístola. Esta epístola la han llamado el Job del Nuevo Testamento. Creo que todos han escuchado o han leído en el Antiguo Testamento. El libro de Job es una epístola, es un libro, que habla del sufrimiento de un creyente en el Antiguo Testamento. Y bueno, pues aquí en el Nuevo Testamento, pues Pedro toca el asunto del sufrimiento del creyente a causa de su fe. Y pues es lo que vamos a estar viendo. La última vez que prediqué, pues hablé acerca de los primeros, del versículo 3 al 5. Y allá vimos qué importante es cómo Dios en su misericordia nos hizo renacer y nos da una esperanza. Y algo que nos llama la atención, dice, es una esperanza, al versículo 4 al final, dice, es una esperanza reservada en los cielos para ustedes. O sea, es una esperanza segura. Los que hemos creído en Cristo tenemos una esperanza que nadie nos va a quitar. Dice, está reservada, está guardada en los cielos para nosotros. Y el versículo 5 empieza diciendo también que mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y acá, hermanos, pues vemos dos grandes obras de Dios. Una en su misericordia, nos hizo renacer y nos da una esperanza segura en los cielos. Pero también por medio de la fe y por el poder de Dios nos guarda en nuestra fe. O sea, hermanos, que estamos seguros de nuestra esperanza en Cristo y estamos seguros en nuestra fe. Estamos seguros en lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Estamos protegidos por el poder de Dios. Y quizás sabrán y habrán pasado ya por pruebas en sus vidas, hermanos, por momentos difíciles. Pero ahí está el poder de Dios obrando en su corazón. Y ese obrar, hermanos, es continuo, es cada día que abrimos los ojos. No sabemos lo que nos espera como creyentes. No sabemos de qué manera va a ser probada nuestra fe. No sabemos qué circunstancias o problemas de salud podemos estar enfrentando. Pero dice que somos guardados mediante la fe por el poder de Dios. Así que, hermanos, nuestra salvación es segura en Cristo. Nada nos puede arrebatar de la mano de nuestro Señor. Y la esperanza que tenemos también está reservada en los cielos. Voy a dar lectura desde el versículo 3 nuevamente hasta el versículo 9. Dice Pedro 1, 3 al 9, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Estoy leyendo la versión nueva Biblia Las Américas, quizás un poco variado a la de ustedes. Dice versículo 5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas,
para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe, la salvación de sus almas. Vamos a continuar esto, hermanos. Entonces hemos visto que tenemos segura nuestra esperanza, tenemos segura nuestra salvación en Cristo. Y seguimos del versículo 6 en adelante, hermanos. Quizás usted ha visto a un niño, o quizás le haya pasado a usted de niño, puede recordar, ¿no? Estar jugando con un globo, feliz estar golpeando el globo para que se sostenga en el aire y la alegría del niño, y de pronto, hermanos, el globo estalla, ¿no? Y el niño se asusta y se pone a llorar y corre hacia sus padres, ¿no? Y hermanos, pues esta sencilla ilustración nos introduce en este versículo 6, hermanos. Todos nosotros como creyentes hemos tenido una experiencia parecida en nuestra fe a este niño, hermanos. Y lo dice claramente el versículo 6, dice, hablando de la salvación, hablando de la esperanza, hablando de que hemos sido renacidos, dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Acá el apóstol Pedro escribe en primer lugar, dice, en el cual ustedes se regocijan grandemente. ¿A qué se refiere cuando dice ustedes se regocijan? Estaba hablando de la salvación que ellos tenían. Estaba hablando, si nosotros vemos desde el comienzo de primera de Pedro, vemos que habían sido elegidos por Dios. Hermanos, habían sido elegidos por Dios, por obra del Espíritu Santo, mediante el sacrificio de Cristo. Y no solamente habían sido elegidos, sino habían sido renacidos, habían sido transformados en su corazón. Y habían sido, no solo nacieron espiritualmente, sino también tenían una esperanza y una herencia en Cristo. Y hemos visto también que esto, hermanos, esta salvación es segura. Hermanos, creo que la mayoría de nosotros podemos recordar el momento cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Quizás pasábamos por un momento difícil, quizás pasábamos por un momento de vacío, de tristeza, de soledad en nuestras vidas. Y no buscábamos cómo se iba a solucionar eso. Pero de pronto, hermanos, escuchamos el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestros corazones. Y nos hace poner atención al mensaje. Y no solo eso, hermanos, sino que pone en nosotros esa fe para creer en el mensaje. Y yo no sé cuántos pueden recordar ese momento preciso en que quizás inclinó su rostro e hizo una oración invitando a que Cristo llegara a su vida y lo transformara. Hermanos, es un momento glorioso. Es un momento lleno de gozo. Yo no sé cuántos pueden recordarlo, espero que lo puedan recordar, hermanos. Recuerdo hace mucho tiempo, a mis 14 años, teniendo miedo de morir y no encontrando respuesta, escucho el mensaje del Evangelio. Y puedo saber que hay después de la muerte, y puedo saber que en Cristo hay perdón de pecados y hay vida eterna. Y recuerdo aquel momento estando en la parte de atrás de un templo, hermanos, recuerdo haber inclinado mi rostro y pedido perdón a Dios por mis pecados y invitado a Cristo que llegue a mi vida. Hermanos, recuerdo cómo ese peso que tenía en mis espaldas a causa del temor de morir, cómo fue quitado ese peso y se llenó mi corazón de gozo, hermanos. Y recuerdo los días siguientes. Recuerdo la primera Biblia que me regalaron, hermanos. O sea, no solamente la admiraba, sino que pasaba las hojas y empezaba yo a leer, hermanos, los primeros versículos, los primeros capítulos de la Biblia. Y cuánto gozo trajo en mi corazón, hermanos, esos días. El orar, el empezar a congregarme los domingos y exaltar el nombre de Dios. Hermanos, recuerdo esos tiempos con mucho gozo y espero que usted también lo pueda recordar. Y aún, hermanos, hoy día espero que usted se pueda gozar en esa salvación tan grande que ha tenido de Cristo. Recuerdo cuando en el Salmo 51, después que
que David pecó, hermanos, y Dios quebrantó su corazón y ahora arrepentido, en parte de su oración le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, Señor, hazme sentir nuevamente este gozo de la salvación que has puesto en mi corazón. Y hermanos, si no está gozando la salvación hoy día, pídale eso a Dios. Disfrute nuevamente esa salvación tan grande que Dios le ha dado. Es una obra grandiosa de Dios, es un milagro. Que usted haya nacido de nuevo, que tenga una esperanza, que tenga una herencia y que nada le pueda mover de la mano de Dios. Y sobre todo, poder llamar a Dios Padre, poder acercarse a Él y tener comunión, poder leer la palabra de Dios y ser iluminado por el Espíritu Santo, poder congregarse acá a adorar y saber lo que está haciendo, qué es la adoración, a quién adora. Son verdades, hermanos, que deben llenar nuestro corazón de gozo. Y es lo que dice Pablo. Le dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Estaba este grupo de creyentes a quienes Pedro les escribe, estaban gozándose en su fe, hermanos, estaban disfrutando esa salvación en Cristo. Había gozo en su corazón por esa gran obra que el Señor había hecho en sus corazones. Pero hermanos, vean, sigue diciendo, y muchas veces leyendo la palabra, cuando nos topamos con algo difícil, como que cuesta entenderlo, aceptarlo a veces. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Quizás pudiéramos dejar allá este versículo, ¿verdad? Ustedes se regocijan grandemente. Pero sigue diciendo Pedro, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y acá vuelvo a tomar la ilustración del niño, hermanos, que está gozoso, jugando con su globo, y de pronto el globo estalla y el niño se asusta. Y no sé si han visto la reacción después. Inflas un globo como padre y se lo ofreces y ya no lo quiere tomar. Yo no sé cuántos pueden experimentar de esta manera su fe, hermanos. Quizás ha gozado en el Señor, ha disfrutado la salvación, pero de pronto vienen las pruebas en su vida. De pronto puede usted mirar el rechazo del mundo. De pronto se da cuenta que qué difícil es vivir la vida cristiana en este mundo. Y como que eso nos hace titubear, nos hace dudar, como que desaparece el gozo de nuestro corazón, hermanos. Y la fe, hermanos, es una paradoja entonces. Es una paradoja, hermanos, que llena de gozo. Pero vemos este versículo, pero también vemos que hay aflicciones, hay pruebas. Hermanos, qué importante es que nosotros entendamos esto. Dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo. Hermanos, la aflicción a causa de nuestra fe es por un poco de tiempo. El tiempo del cristiano afligido a causa de su fe, pues el Señor marca el tiempo. Pero es claro acá Pablo en animar a estos creyentes que estaban siendo rechazados a causa de su fe, que estaban siendo quizás burlados, ofendidos a causa de su fe. Dice, es poco el tiempo. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Y también dice, si es necesario. Hermanos, ¿quién determina si es necesario? El Señor. El Señor en su sola sabiduría, el Señor en su sola gracia, Él sabe si es tiempo de que usted o yo seamos afligidos a causa de nuestra fe. Eso es algo que debemos estar conscientes y que Dios ha determinado en el plan de redención que tenemos, que seamos afligidos a causa de nuestra fe, que padezcamos a causa de nuestra fe. Y acá, hermanos, no está hablando de esa aflicción que viene a través de unas pruebas, una circunstancia difícil, un accidente, una crisis económica. Está hablando de la aflicción que tenemos, hermanos, cuando somos rechazados a causa de nuestra fe, cuando somos señalados por querer en Cristo, cuando somos criticados porque leemos la Biblia, cuando se ríen, cuando ven cómo tratamos de vivir y agradar a Dios, hermanos. Ese es el momento en que, bueno, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces? ¿Has sufrido así? Quisiera empezar preguntando, ¿has sufrido así? Si no has sufrido rechazo del mundo a causa de tu fe, hay dos cosas, hermanos. Quizás no ha llegado el tiempo en el Señor, pero va a llegar.
Y por ahora quizás para ti el Señor ve que no es necesario, pero va a ser necesario en un momento dado. O quizás, hermano, no estás viviendo la vida cristiana delante de los demás, delante del mundo, con los incrédulos. Dice diversas pruebas, marginación social, acoso, vamos a llamarle bullying también, hermanos, insultos, rechazo. Es lo que le espera a un creyente que vive su fe en el mundo. Es muy importante, hermanos. Dice en 1 de Pedro 4:4, da una razón de por qué pasa esto. Dice 1 de Pedro 4:4, dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. O sea, el mundo, al ver que no agarras estilo de vida, que no estás viviendo como ellos viven, que no hacen lo que tú haces, pues el mundo no te va a aplaudir, te va a rechazar, te va a insultar, te va a marcar, te va a restringir. Hermanos, qué difícil es vivir la vida cristiana en un mundo anticristiano, en un mundo postcristiano. Qué difícil es. Yo no sé, hermano, pero qué difícil se está volviendo el cristianismo en estos tiempos. Hay rechazo, hermanos. No puedes hablar de Dios, no puedes levantar la Biblia, porque el mundo no te aplaude. Ahorita vivimos un tiempo donde el mundo es violento cuando se topa con un creyente que está viviendo la vida cristiana y está sosteniendo su fe, hermanos. Los tiempos han cambiado, jóvenes, les espera momentos difíciles en su fe como creyentes. ¿Están preparados? ¿Están preparados para eso, hermanos? Y esto se va a endurecer más, hermanos. Es difícil vivir la fe en un mundo postcristiano. Es difícil aceptar el sufrimiento como creyentes ante tanta doctrina de bienestar, hermanos. En muchas iglesias se predica acerca del bienestar, de la prosperidad, de que cree en Cristo y todo te va a ir bien, de que cree en Cristo no va a haber problemas, de que cree en Cristo no te vas a enfermar, de que cree en Cristo vas a tener prosperidad y prosperidad, hermanos. Qué difícil entonces es vivir la vida cristiana y sostenerte en tu fe ante este tipo de enseñanzas. De hecho, hermanos, creo que qué difícil es hablar del sufrimiento del creyente hoy día en las iglesias, porque no es bien escuchado, no es bien recibido. Hermanos, no quisiera que me vean como fatalista, pero la vida cristiana cuando se vive, hermanos, entonces el creyente sufre por su fe. No es aplaudido por ello. Eslogans y nombres como pare de sufrir, hermanos. No, el cristiano sufre por su fe. Y tenemos ejemplo de ello en la Biblia, hermanos. Vienen dos personas en mi mente del Antiguo Testamento. Job sufrió, hermanos, a causa de su fe. Pero también viene a mi mente un personaje del Antiguo Testamento, y esto lo hago para los jóvenes, para animarlos, de Daniel, hermanos. Siendo adolescente, vivió en una época en que el pueblo de Judá había sido tan rebelde a Dios, y Daniel vivió en el tiempo en que fueron llevados cautivos, desterrados y llevados a otro lugar por Nabucodonosor, fueron llevados a Babilonia. Y allá en ese lugar, Nabucodonosor pidió que seleccionaran a los jóvenes y que inteligentes para enseñarles, ¿sí? Para enseñarles de acuerdo a su cultura. Y entre ellos estaba Daniel, hermanos. Y parte de eso era que le iban a dar alimentación, y ese alimento que se le ofreció a este grupo de jóvenes era un alimento que antes de que ellos lo comieran era ofrecido a su ídolo. Ahora, ¿qué iba a hacer Daniel, hermanos? Tenía dos cosas allá. Una gran oportunidad, de a pesar de que estaba cautivo, tenía una gran oportunidad de estudiar, de ser alguien, de vivir bien en el palacio, de mantener su vida. Pero tenía que negar su fe. Y dice la Biblia, hermanos, que Daniel propuso en su corazón, vean eso, hermanos, vean cómo Daniel, siendo un adolescente, estando en un lugar que no era su nación, entre gente que no conocía a Dios,
que era idólatra y tenían otro tipo de cultura que no iba de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Daniel, hermanos, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y eso traía riesgos, hermanos. Imagínense, era un desafío directo de Daniel a la orden del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Qué difícil es. Jóvenes, ¿lo harían ustedes? Si estuvieran en una situación como la de Daniel. Él en medio de esa situación, él decidió agradar y honrar a Dios. Ahora sabía que eso le iba a traer sufrimiento, pero él estuvo dispuesto a ello, hermanos. Y Dios siempre estuvo con Daniel. En una ocasión él oraba constantemente y cuando sus enemigos, los enemigos de aquella nación, los que odiaban a Daniel, porque no solamente era un hombre de gran fe, sino Dios lo prosperaba entre ellos, veían que llevaba una vida de oración y promulgaron leyes para que dejara de orar y pudiera orar en aquel entonces a otro rey. Entonces, hermanos, vemos que Daniel, aun cuando sabiendo que iba a costa de su vida el orar en aquel entonces, él oró a Dios. O sea, vean, hermanos, su fe siendo amenazada, tratando de borrar esa fe en su corazón, pero Daniel, hermanos, ahí estaba, dispuesto a sufrir por su fe. Pedro, hermanos, también en el Nuevo Testamento fue encarcelado. Pablo también en Filipos, cuando fue a empezar una obra de Dios en ese lugar, fue encarcelado, fue azotado. Si nosotros leemos Hebreos 11 y vemos la lista de los héroes de la fe, vemos que todos ellos sufrieron. O sea, se oye bonito, hermanos, los héroes de la fe, los ejemplos. Pero ve lo que trajo su fe, sufrimiento, hermanos. Sufrieron por su fe. Y qué importante, hermanos, es estar conscientes de eso. Si queremos vivir la vida cristiana en este mundo, pues no vamos a ser aplaudidos. No se nos va a entregar un premio de Oscar al mejor cristiano. El mundo no hace eso, hermanos. El mundo rechaza. Vamos a ver qué dice Jesús. Vamos a buscar Juan 15. Juan capítulo 15. Vamos a leer 18 y 20. Juan capítulo 15, versículos 18. Vean qué dice, hermanos. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si el mundo les odia, le dice Jesús a sus discípulos, sepan que me ha odiado a mí antes. Dice el 20. Acuérdese de la palabra que yo le dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aún Jesús enseñó esto a sus discípulos. O sea, si me quieren seguir, van a sufrir. Si quieren ser fieles a mí, van a sufrir. Vamos a buscar Mateo 13, 20 y 21, hermanos. La parábola del sembrador. Y veamos la redacción de aquellos que han escuchado el Evangelio. Dice el versículo 20, sobre todo aquel que, comparándolo a Jesús, dice, aquel cuyo Evangelio cayó en un corazón que era parecido a las piedras. Dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. O sea, se goza en el Evangelio. Pero vean que dice el versículo 21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal su fe, quiero agregar. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, ¿qué sucede, hermanos? Enseguida tropieza. En la versión mía dice, enseguida se aparta. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vivir la palabra de Dios, vivir para Cristo, hermanos, trae rechazo.
para el mundo. Esa es la paradoja de la fe, hermanos. Por un lado, hermanos, hay gozo con todo lo que tenemos en Cristo, pero por otro lado, en el mundo hay sufrimiento a causa de nuestra fe. Ahora, quizás la pregunta es, ¿y cuál es el propósito de todo esto? Dice el versículo 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermanos, Pedro no habla, no dice el porqué del sufrimiento. Pedro no dice del por qué la fe del creyente tiene que ser probada, por qué tiene que ser rechazada en el mundo en este pasaje. Pero sí nos habla del propósito, del por qué la fe del creyente tiene que ser probado. Quizás acá antes de seguir podría yo preguntarme, quizás usted se podía preguntar, si lo dejo hasta acá el tema, pueden decir, bueno, ¿y qué gana entonces con tener fe? O sea, ¿en qué me ayuda en creer en Cristo? O sea, ¿en qué me beneficia dar testimonio de Él si voy a ser rechazado, si voy a sufrir, si voy a ser señalado? ¿En qué me beneficia? Y acá dice el propósito, Pedro dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y acá usa una ilustración Pedro para explicar el propósito de por qué el creyente en este mundo, cuando dé testimonio y viva la vida cristiana, no va a ser fácil. Y lo compara con el oro, hermanos. El oro es un mineral muy valioso, es un metal muy valioso, hermanos. Y cuando es extraído de las minas, es un metal que cuando uno lo tiene en su mano y está recién extraído, sabe que es un metal valioso, hermanos. Pero es un metal valioso, pero no es atractivo. ¿Sí? No tiene forma, ¿sí? Y está contaminado, tiene otros tipos de metales incrustados e impurezas. Entonces, ¿qué es lo que hace el orfebre o el artesano, hermanos? Lo purifica por medio del fuego. Ese pedazo de oro todo deforme, sin forma alguna, sabe que es valioso, pero sabe que tiene que entrar en un proceso a través del fuego para que sea purificado. Se pone en el fuego y ese metal se vuelve líquido y va sacando todas las impurezas que tiene, ¿sí? Y todos aquellos otros metales que no son oro, que están incrustados, van saliendo y va siendo purificado el oro. Alguien dijo que hay orfebres que no dejan de purificarlo en el fuego hasta que puedan ver su rostro reflejado en el metal. Hermanos, dice Pedro con esta comparación que así se purifica el oro, que es precioso. Y dice que la fe es mucha más preciosa que el oro. Hace una comparación, hermanos. Y qué importante, el metal, el oro tiene que ser purificado y se tiene que dar forma para que pueda ser atractivo. Y Pedro dice, así es nuestra fe, pero es mucho más valiosa. Hermanos, nuestra fe tiene que ser probada, nuestra fe tiene que ser purificada. Y cuando eso sucede, vean qué dice el resultado. Dice, aunque probado por el fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Cuando, hermanos, estamos entendiendo que nuestra fe no es aplaudida en el mundo, que seremos rechazados cuando vivamos la vida cristiana. Hermanos, es el proceso que Dios usa para purificar esa fe en nuestros corazones, para hacerla más preciosa, para que podamos a través de esa prueba, hermanos, reflejar a Jesucristo en nuestras vidas. Y vean el resultado, dice, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermanos, y acá tiene dos contextos. Uno, el futuro. Acá cuando dices, sea hallada en alabanza, gloria y honor, los comentaristas se preguntan, ¿de quién está hablando? ¿Quién va a recibir alabanza, gloria y honor? Y bueno, creo que los dos.
Cristo recibe alabanza, hermanos, gloria y honor cuando nos mantenemos firmes ante los señalamientos del mundo. Pero también el creyente, hermanos, cuando estemos delante de nuestro Señor y lo podamos ver cara a cara, Él va a decir, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Hermanos, qué importante entonces es entender que vamos a sufrir por nuestra fe, pero que ese sufrimiento, hermanos, purifica nuestra fe, la firma, lo hace más preciosa, refleja a Cristo, y Cristo recibe toda la gloria y todo el honor. Pero también nosotros, cuando estemos cara a cara, el gozo con que el Señor nos va a mirar y nos va a tomar entre sus manos y va a saber que estuvimos firmes, que soportamos todo el rechazo que el mundo haya hecho en nosotros. Y no solo eso, hermanos, sigue diciendo, a quien sin haberle visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria. Hermanos, creo que no hay manera de mostrar nuestro amor hacia el Señor que en los momentos cuando somos rechazados por el mundo. No hay mejor momento de mostrar que hemos confiado en el Señor que cuando somos señalados por el mundo. Creo que no hay mejor momento cuando sentir el gozo de la salvación que cuando el mundo no nos acepta, hermanos. Y es lo que está diciendo acá Pedro. Dice, a quien sin haberle visto, ustedes lo aman. Escuchaba aquella vez el testimonio de una persona que estaba sufriendo a causa de su fe y que estaba totalmente desanimado y luchando consigo mismo. Y estaba camino a su casa con esas luchas que había en su corazón a causa de que estaba siendo rechazado por creer en Cristo. Y hermanos, cuando eso sucede, hermanos, ¿qué viene a nuestra mente? Nos enojamos, dudamos de quién creemos, como que sentimos vergüenza de ser señalados. Y esta persona estaba yendo camino a su casa y estaba con sus luchas en su corazón, pero recuerden el versículo 5, que somos guardados por medio de nuestra fe con el poder de Dios. Y camino a su casa, pasó por un lugar y se sentó. Y allá con lágrimas y dolor en su corazón, él puede decir, Señor, a pesar de esto, te seguiré amando. A pesar de esto, seguiré fiel. A pesar de esto, voy a seguir firme. Hermanos, y eso es lo que hace la fe cuando es probada. ¿Cómo reaccionas cuando eres señalado? ¿Puedes reafirmar tu amor hacia Dios? ¿Puedes estar convencido acerca de tu fe en Él? En esos momentos difíciles también puedes encontrar gozo en el Señor. En esos momentos, hermanos, no es mirar las circunstancias, sino mirar al Señor. ¿Puedes mirar el rostro del Señor en esos momentos difíciles? Recuerdo cuando Pablo y Silas cantaban en la cárcel de Filipos, hermanos. Habían sido azotados, apresados, azotados y encarcelados. Ahora, es fácil decirlo, hermanos. Podría decir, y cantaban alabanzas y oraban al Señor en la cárcel. Sí, lo hacían, hermanos. Pero si nosotros reflexionamos, no era un momento fácil. Habían sido arrestados, habían sido azotados, y eso implica, hermanos, que había dolor. Había un dolor físico en su cuerpo. Había sufrimiento. Quizás estamos pasando hambre también. Y para colmo, hermanos, fueron metidos a la cárcel, en la cárcel húmeda, hermanos. ¿Qué pudo haber dicho Silas? Bueno, Pablo, ¿para qué me traíste acá?
Hermanos, la vida cristiana no siempre es un tour donde nos vamos de vacaciones. Pero a pesar de eso, en medio de ese sufrimiento, hermanos, ellos pudieron mirar a Jesucristo y pudieron orar y cantar alabanzas. Otro quien hace lo mismo, aunque no sufría por su fe, pero sí sufría pruebas en su corazón, es Job, hermanos. Y en Job capítulo 1, versículo 20, podemos ver algo que me llama mucho la atención de Job cuando él enfrentó estas pruebas. En Job capítulo 1, 20, después de haber escuchado malas noticias acerca de que había perdido su hacienda y sus hijos, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró, hermanos. Adoró. ¿Y saben qué es adorar? Es sinónimo de amar a Dios. Si amas a Dios, vas a adorar a Dios. En cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y es lo que hizo Job. Alguien dijo por allá: ¿a quién le importa el viaje cuando el camino conduce al hogar? Hermanos, tenemos una fe gloriosa. Los grandes atletas para triunfar hacen grandes sacrificios, hermanos. Yo no sé cuántos han podido o tenido la oportunidad de escuchar algún testimonio de esos atletas triunfadores y su comienzo y cómo llegaron hasta la cima, hermanos. Grandes sacrificios, horas de estar ensayando, horas de negarse de estar con su familia. Pasan por muchos sacrificios, pero alcanzan la cumbre. Pero, hermanos, cuando alcanzan la cumbre, después viene la decadencia. No así sucede con el creyente. Pasamos momentos difíciles, es verdad, hermanos, pero son momentos que nos están llevando a la gloria con el Señor. Son momentos en que le conoceremos más. Son momentos que nos permiten decirle: Señor, te amo, creo en ti, no te voy a negar. Son momentos de decir: Señor, la situación no pinta bien, pero mi gozo eres tú. Hermanos, mantengámonos firmes en los momentos de pruebas. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque nos haces recordar que nuestra fe es mucho más valiosa y preciosa que el oro. Porque nuestra fe nos hace mirarte y conocerte más. Permite que recordemos también que el sufrimiento a causa de nuestra fe es un medio que tú usas para que te amemos más. Y gracias entonces por ello y debemos gozarnos cuando eso suceda. Bendice a esta iglesia, Señor, y permite que puedan entender tanto ellos como yo que van a haber momentos difíciles en la que el mundo nos va a rechazar o señalar. Pero, Señor, en esos momentos, recuérdanos que tú tienes control de todo y que somos tuyos y que es el momento para poder reflejar a Cristo en nuestras vidas y amarle más. Bendice a tu iglesia, Señor, en Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.